y las pibas de Moreno necesitaban esa oportunidad. Y bueno, Néstor y Cristina decidieron que eso fuera una realidad efectiva y abrimos la Universidad de Moreno en el 2010. Y del 2010 hasta acá, ya van 10 años, tenemos egresados. El asunto es que nosotros nos encontramos, yo tengo una materia de primer año, y nosotros nos encontramos con un universo de ingresantes que nosotros le llamamos puerta giratoria. ¿Por qué? Porque antes del primer parcial, se nos va el 50% de los que ingresan. Porque es tan grande el choque de lo que ellos traen del secundario, del GBA, y lo que se necesita, lo que se demanda, lo que se requiere en la universidad, que los chicos dicen, esto no es para mí, se van. Entonces, hay un esfuerzo institucional muy grande por morigerar eso, que no sea 50, que sea 40, que sea 30, porque la universidad es para todos, no es para un grupo elegido. Y nosotros ahí nos damos cuenta que en realidad este tema de la meritocracia, a estas personas que sostienen esto, habría que llevarlos a esas universidades y ver a esos niños, a esos adolescentes. ¿Qué mérito? ¿Qué mérito si yo tengo que ir a hacer la tarea bajo la luz de la esquina, porque no tengo luz en mi casa? Voy a hacer la tarea en la esquina donde está el foco de luz. Entonces vos me querés comparar esto con un alumno de la Ditela, de la Universidad de Belgrano. ¿Qué mérito? Entonces Alberto ahí fue muy claro. El tema son las oportunidades, no el mérito. Si nosotros le damos oportunidades a todos, pero a todos, incluso a ese 50% que se nos va, no lo volvemos a ingresar y decimos, todos tienen oportunidad. Porque la universidad es pública, es gratuita, pero no es popular. Porque nuestros gurises se nos van, porque no tienen los activos mínimos para permanecer en la cultura universitaria. Entonces, cuando le demos oportunidades a todos, vamos a tener la autoridad moral de decir, le dimos oportunidades a todos y algunos merecen más porque hicieron el esfuerzo. Pero si no, no. Nadie tiene autoridad moral para decirle a ese pibe que se choca con la cultura universitaria, con 0 activos familiares. El 95% de nuestros estudiantes, sus papás, nunca pasaron ni cerca de una universidad. No tienen activos familiares. No tienen activos culturales. En su casa no se lee nada, absolutamente nada. No hay textos, no hay nada para leer. Entonces, el hábito de la lectura, todos esos activos que todos los que son clase media tienen, estos chicos no los tienen. Hay que construirlos en el dictado de ese primer año del ciclo general. Entonces, este tema de la meritocracia es tan cobarde plantearlo, es un argumento tan cobarde, ¿no? Porque retirándolo hay que ir por las oportunidades para todos, y eso requiere coraje. Lo otro es cobardía, es decir, bueno, este no hizo mérito, por lo tanto no merece ¿no? estar en esta situación de privilegio. Los que sí hicieron ese mérito, ¿quiénes son? Y bueno, los Macri, bueno, y es sobreponer universidad. Bueno, vos como docente te tenés que sobreponer a eso y decir, pará, sí, esto es para todo, esto es para todo. A uno le llevará 5 años, a otro le llevará 6. A mí la universidad me llevó más años que el resto de los pibes que empezó a cursar conmigo. Pero yo empecé la universidad a los 29 años. Hice la escuela primaria a los 27. La primaria. Entonces, yo tenía un montón de activos y otro montón me faltaban. Una vez un compañero me dijo, vos sos como un queso gruyère, estás acá arriba, pero tenés muchos agujeros, ¿no? Agujeritos que me faltan de capital cultural. Me faltan. Y nunca los voy a recuperar, porque no hice todas las cosas que hacen los niños a los 6 años. A los 8 años me fui a trabajar afuera de mi casa.
Entonces hay un montón de conocimiento acumulado que algunos no tenemos ni vamos a tener. Pero no por eso somos menos que nadie. Podemos ir a la universidad, podemos cursar materias, las podemos aprobar, podemos recibirnos y podemos trabajar de eso que nos recibimos. Y no me siento menos que Kichilov, ni menos que nadie. Ahora eso sí, debo reconocer, el capital acumulado que tiene un pibe de clase media que hizo la escuela cuando corresponde, que hizo la secundaria cuando corresponde, que hizo la universidad cuando corresponde, que hizo la maestría cuando corresponde, que hizo el doctorado cuando corresponde, obviamente que tiene 1.000.000 de activos más que yo. Ahora, eso no implica que la universidad no es para todos. Yo me convencí que la universidad era para mí. Y fui porfiado, y por supuesto que demoré mucho más tiempo que el resto, pero me recibí igual. Y estoy trabajando de economista. Y bueno, entonces yo les cuento esta historia a los pibes de Moreno, y los pibes de Moreno dicen, bueno, sí, no, loco, se puede, es para vos también. Ahora, no me corren con la meritocracia, no. Esos pibes vienen con un 4, un 5 y un 6, y todo distinto palo entran al aula. Y vos tenés que hacer universidad con esos pibes. No es lo mismo que ir a la UBA. Que vos sabés que esos pibes vienen por lo menos con 30. Muchos pibes de Moreno vienen con un 4, un 5 y un 6. Y nosotros tenemos que hacer que ese pibe crea que él se merece la oportunidad de construir un futuro mejor para él y su familia en esta patria. Con nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces, como comunidad, como pueblo, de demostrarle a todos esos pibes que es mentira que ellos se merecen ese destino que hoy tienen. Que ese destino fue construido por una forma de organizar este país por los liberales. Pero que nosotros queremos comprometernos con organizar la vida de otra manera, donde él y todos los Alejandro Barrio que andan sueltos por nuestro país tengan la oportunidad de hacer su estudio universitario o técnico o lo que sea, o de arte dramático o de lo que sea. Todos tienen derechos y nosotros tenemos que ser una comunidad de derechos. Solamente el día que nos atrevamos a hacer una comunidad de derechos, vamos a generar pleno empleo. Porque para satisfacer los derechos de todos los ciudadanos, hay que generar pleno empleo. El otro día participé en una reunión donde una funcionaria me dijo, pero ¿cuántos trabajadores más necesitan en tu subsecretaría? Le dije, todo lo que hagan falta para cumplir con las misiones y funciones de la subsecretaría y llevar derecho a todos los ciudadanos argentinos. Nosotros no somos liberales, nosotros no decimos, tengo tanta plata y por eso hago tal política pública. No, nosotros decimos al revés. Nosotros, Juan Pablo, decimos, nosotros tenemos que cumplir con estos derechos. Para cumplir con estos derechos necesitamos tanta plata. Entonces vemos de dónde sacamos la plata. No al revés. Che, como tengo 100, solamente voy a hacer política pública con 100. No, es al revés. ¿Cuánta plata necesito para que todos accedan a este derecho? 10.000. Bueno, voy a la sociedad y se lo saco. Por supuesto, lo que más tienen. Pero nosotros no somos del pensamiento de que los recursos son escasos. Nosotros somos del pensamiento de que los recursos son suficientes. Hay que repartirlos de otra manera, pero son suficientes. ¿Qué le quiero decir? Que nosotros tenemos que demostrarle a todos los gurises de nuestra patria que nuestra patria es para ellos, que no son convidados de piedra, que su destino no es una bala o morirse de una enfermedad incurable, que ellos tienen derecho a enamorarse y a pensar en casarse, formar familia, tienen derecho. Y que nosotros tenemos que generar las condiciones para que eso se concrete. Para eso militamos y para eso hacemos política. Yo no hago política para salvarle el quit a una empresa. Yo hago política para que los gurises, ¿no? Los futuros novios de mi hija, las futuras novias de mis hijos, todos juntos puedan vivir en una comunidad donde todos sus deseos se puedan concretar. Yo milito para eso. Listo. ¿Están ahí todavía?
¿Me escuchan o no? Porque se fue la señal. ¿Me Sí, sí, escuchan? escuchamos re bien. Sí, se escucha. Ah, perfecto. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? La posta, díganme lo que sientan. Bueno, ahora les voy a comentar por qué pensamos este video para hacer el primer trabajo práctico, que tiene que ver con las primeras clases, ¿no? Y que creemos que de alguna forma plantea las cuestiones centrales de por qué nosotros vamos a la universidad pública, por qué estamos estudiando en un marco donde se dan ciertas oportunidades, que eso no se naturalice, porque no hay peor cosa que desnaturalizar las cuestiones que tanto han costado conseguir. Hay países acá de América Latina que tienen la universidad privada y quizá gran parte de nosotros no podría estudiar, digamos, o no habría podido estudiar de ser de esa forma. Eh, y que sea gratuita, como dice ahí Alejandro, también implica que, que falta mucho. Fíjense que ustedes no, pero hay otros alumnos de UADE, como por ejemplo los que estudian psicología, que al no tener edificio propio, es la carrera que más estudiantes tiene, andan de lugar en lugar, cursando, falta muchísimo, hay que exigir más a un Estado más presente, más activo, con más recursos. Y también cuando se habla de popular, como él plantea ahí, y después entra a hacer mención al término de meritocracia, no sé si ustedes han escuchado en los debates y demás, la cuestión de la meritocracia, que es lo que le planteábamos al principio. No solamente todo depende de nuestro esfuerzo, nosotros podemos esforzarnos de una manera sin igual, sin precedentes, pero si no tenemos un contexto facilitador que haga que tanto nuestro esfuerzo como estudiantes y tanto nuestro esfuerzo como graduados en el ámbito del trabajo después, si no tenemos un contexto que nos abra puertas, por más que nosotros pongamos toda nuestra voluntad, no vamos a concretar los objetivos que tenemos para desarrollarnos como personas. Entonces es importante que reflexionemos estos temas, más allá de los contenidos concretos, porque son temas centrales para nuestra vida y que son temas que mínimamente deben ser puestos en una mesa y debatirse. No sé, Cristian, si querés hacer alguna consideración. Sí, apoyo lo que decís, Juan Pablo. O sea, principalmente lo que decías de la universidad gratuita, que es una oportunidad bastante escasa en el mundo. No hay muchos casos como el nuestro. Y por otro lado, también el entorno familiar que rescata Barrio, cuando dice que los hijos mayormente de los egresados son los que se reciben. No sé si no es el caso acá de los chicos vienen de familias profesionales o qué. ¿Quiénes vienen? A ver, vamos a hacer una encuesta con los 16 que hay hoy. Hoy En mi tenemos caso, mitad. no. Mi viejo, No, con suerte, bueno, mi papá terminó la primaria, mi mamá no. Vamos a empezar más para. ¿Hay hijos de profesionales ahí o no? Profesionales universitarios. No estamos hablando de terciarios. Universitarios. Que cuesta un montón. Los terceros también, obvio. no, no. No, Pero tiene otra extensión. ¿Sí? No, no hay. ¿No hay? Bueno, es más, Sí, me yo pasa, sí, mi ¿sí? mamá estudió en la universidad, mi papá no. Egresó, Bien. es egresada. Sí, la Tecnicatura en Administración Pública. Mi viejo es ingeniero y mi vieja Bien. profesora de jardín. Qué grande, Armando Casala. Más que nada el mensaje es que tenemos que cuidar un poco la universidad pública y que a veces no se tiene en cuenta el enorme esfuerzo que hacen algunos. Como decía Alejandro, hay pibes que van a sus casas y no tienen ni luz. Sobre todo se ha mostrado mucho en esta época de desigualdad, en esta época de virtualidad, la desigualdad. Quizá hay alumnos que están inscritos en esta materia y lamentablemente no los conozco. Me gustaría, si fuera así, ojalá sean poquísimos, que o no tienen conexión a la casa, todo sale mucho, estamos en una época muy complicada, por eso tenemos que darnos una mano entre todos. Creo que eso de subir la clase a YouTube ayuda un montón para que la puedan ver en el horario que puedan, en la clase, y creo que eso suma, pero tener en cuenta que no todos, había un premio Nobel de Economía
Joseph Stiglitz, que decía que el 90% de los hijos pobres, de familias pobres, terminan en la pobreza porque nunca tienen oportunidades de nada, por más talento y condiciones que tengan, ¿sí? Y la mayoría de los hijos ricos, que nacen en la riqueza, por más que no tengan muchas condiciones, como ya son ricos, tienen, como decía Alejandro Barrios muy bien ahí, no sé si ustedes saben jugar el truco, pero ya salen con flor y con los anchos. En cambio, cuando uno tiene todo en contra, es mucho más complicado poder revertir realidades. Como para que lo tengamos en cuenta, la importancia que tiene trabajar colectivamente para conseguir contextos lo más facilitadores posibles para poder desarrollarnos como seres humanos, como ciudadanos sobre todo. Las preguntas, fíjense que va a tener el práctico, se los voy a colgar después en el campus, se los voy a mandar ¿qué entienden por universidad pública? ¿Qué estaría faltando en la actualidad? Y es ahí cuando él menciona que falta lo de popular, ¿no? Porque no termina de ser totalmente gratuita. ¿Cuáles son las causas que determinan la conceptualización de puerta giratoria? Cuando él habla de que hay muchos chicos que ingresan y que se chocan con esa realidad universitaria que parece totalmente lejana. Cuando el economista habla de meritocracia, ¿de qué lugar se posiciona? Ahí pueden hacer un comentario un poco más detallado. ¿Cuál es el rol del docente según lo que dice Barrios en la universidad pública? ¿Sí? ¿Para qué estamos los docentes en la universidad? Si venimos a plantarnos en un lugar, y a mí me interesa mucho ahí la respuesta, tiene que ver mucho con su subjetividad, acá no se trata de que esté bien, que esté mal el trabajo, pero lo que me interesa, lo que nos interesa es que ustedes reflexionen en qué lugar estamos, para qué están los docentes, si para pararnos en un lugar de poder vertical, donde todo lo que nosotros digamos es la verdad absoluta, o estamos en un lugar mucho más horizontal, donde nosotros también aprendemos con ustedes, un esquema de considerar y de registrar cuáles son las problemáticas que ustedes atraviesan. Por eso le preguntábamos si trabajaban, si no trabajaban, si viajaban, de dónde vienen, si tienen conexión, si no tienen, porque no nos es indiferente las realidades que ustedes puedan tener para poder cursar, para poder adquirir un título universitario, terciario, depende de qué es lo que estén estudiando. Por ahí viene un poco más o menos esa pregunta. ¿Qué variables que hay que mejorar para satisfacer todos los derechos de la población? Él lo dice ahí, nosotros lo hemos mencionado siempre en nuestras consideraciones, que los diferentes gobiernos se evalúan en función de una variable central, que es el trabajo, ¿sí? El pleno empleo. Cuanto más trabajo hay, mejores van a ser las condiciones de vida de la sociedad. Lamentablemente estamos en una época que es muy difícil de evaluar todo, ¿no? Y la última pregunta, ¿cómo considera que son los recursos? ¿No? Que también lo planteamos y lo rediscutimos en la definición de economía, cuando dimos la unidad 1, si son escasos, si son suficientes, por qué es lo que pasa. Bueno, básicamente eso. Lo importante es que lo miren el video nuevamente. Buenas tardes, Agustina. Hagan grupitos de 3 o 4, no vamos a ser muy... Si quieren hacer hasta 5 es el máximo, si quieren hacer de a 2 o individual, no hay problema. Pero es mejor que lo vean y que discutan el video y que eso genere disparadores para que ustedes, además de todo esto, puedan evaluar otras cuestiones y que trasciendan la cátedra. No sé si me explico, pero como para que lo tengan presente. Hoy a la noche, además de subir el video de esta clase 7, vamos a subir, y disculpen que no lo he hecho, ustedes tampoco han sido muy insistentes, entonces se ve que me he olvidado, el cuestionario de las preguntas de la unidad 2, como para que ustedes vayan siguiendo. Recuerden que el 18 de junio tenemos dentro de un mes el parcial primero hasta donde lleguemos. Seguramente no sé si vamos a terminar la 4, pero vamos a andar ahí cerca. Vamos a tomar oral, ¿sí? Por tanda, que vamos a avisar el día antes, van a pasar tanda de 5, van a ser examen sencillo, pero vamos a aplicar una nueva metodología, ¿sí? Que nos va a servir mucho a nosotros y les va a servir mucho a ustedes. Esa cuestión de romper los miedos, de sentirse seguros, de poder hablar, de poder explicar algo. Nosotros somos ese tipo de docentes que les vamos a dar una mano, no los vamos a empantanar y los vamos a tratar de hundir, porque a veces hay docentes que son, nosotros les vamos a dar una mano para que ustedes
si se les va el auto de la banquina, lo puedan enderezar. Esa es un poco la idea. ¿Qué otra cuestión? Y también vamos a subir la guía de estudios de la unidad 3, que la vamos a concluir en el día de hoy. No sé si quieren hacer alguna consideración al respecto. Nos gusta demasiado que ustedes participen, hablen, canten, griten, se quejen, pero que participen. ¿No? Hay uno, a ver, la cara, el Armando Casala tiene una foto que parece de la película, la de Schwarzenegger, ¿cómo es? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa imagen? Medio que asusta. Depredador, exactamente. La primera fue en la década del 90, cuando éramos pequeños nosotros. ¿Es Depredador ese? Sí, No sé si Depredador. este mundo. Sí. No sé qué me dice de YouTube, pero... Bueno, seguimos con la unidad 3. Profe, Entonces, una sí, consulta. No sé si lo dijo, pero ya hay fecha para la entrega del trabajo ese que pasó. no lo dije, pero lo vamos a hacer. Hoy es, sí, la semana antes o sea, vamos a poner fecha, la semana antes de, el viernes 14 de junio, ¿sí? Porque después del examen vamos a dar los datos para que trabajen en las vacaciones. Siempre van a ser trabajitos así sencillos, ¿sí? No trabajos. Nos interesan que en esos trabajitos ustedes puedan rediscutir algunas cosas, no trabajos que tengan que estar tardes enteras. Yo el otro día estuve y me puse a pensar, ¿no? ¿Cuál es el rol de los docentes? Estuve ayudándole a la hija de mi compañera que tiene 16 años y estaba haciendo su trabajo práctico de historia que le mandó la profesora, que nunca le había dado una clase, de la Guerra Fría, un texto sumamente complejo, estamos hablando cuarto año del secundario, era inentendible, o sea, estuve una tarde entera para poder armarlo con cuadros sinópticos, y yo digo, si ese es el rol de los docentes, estamos muy complicados. Me parece que ustedes también tienen que señalarnos y apuntar las cosas que hacemos mal, las cosas que... Porque fíjense ustedes, si en todas las materias que tienen en la carrera, además de laburar, además de tener un montón de obligaciones, tienen que insumir tardes enteras para poder hacer un trabajo práctico, para poder cursar, estamos complicados, estamos poniendo muchas trabas. Entonces ahí también hay que rediscutir un montón de cosas. Creo que nosotros tenemos que trabajar ciertos elementos pedagógicos para que ustedes se sientan seducidas un poco por la materia. En el buen sentido estoy hablando, de que les dé ganas de venir a cursar esta materia y no la tomen como una tremenda frustración, una pérdida de tiempo. Sabemos que es viernes, que tienen cero ganas de estar acá, pero bueno, es 1 horita y media, 2, en la cual ustedes tienen que sentirse luego de haber pasado que mientras tomaban mate compartían y aprendían cosas nuevas, podían reflexionar de temas que nos atañan todos los días. Cristian. Sí, no. Me acordaba de cuando yo pasé a la universidad, a la facultad, el salto que había era terrible desde la secundaria porque no tenía las herramientas mínimas como para desenvolverme, te digo, en el curso de propedéutico. O sea, eso también es un escollo importante que si por ahí no tenés la contención de la familia o el apoyo, por ahí hace que abandones. O sea, también son cuestiones que deberíamos considerar cuando hablamos de todos estos temas. Y muchos docentes parece que se ponen más felices cuando en el ejercicio de ese poder que ostentan, determinan muchas veces que el estudiante se vaya de la facultad. Nosotros queremos todo lo contrario, ayudarlos para que ustedes se queden, para que ustedes pasen de materia, para que O se las reciban. típicas materias filtros, ¿te acordás que teníamos nosotros en tercero? Solíamos tener alguna que gente se iba de la universidad por esas materias, porque no las podía aprobar, las cursaba, las recursaba, rendía 10 veces el parcial, el final, y les era prácticamente imposible. Entonces, literalmente dejaban. Bueno, todo eso, la verdad que son prácticas que nosotros no compartimos para nada. Hay que acompañar, hay que ayudar. Sabemos que hay una brecha re grosa entre lo que es la secundaria y la universidad. Yo prácticamente en mi caso tuve que aprender matemática de cero porque la base que traía era malísima, nula.
Así que, pero bueno, se puede, como decía Barrios, y bueno, hay que tratar de ir generando la contención, ¿no? Para seguir y no aflojar. Exacto. Siempre planteen y siempre trabajen también de manera, por eso cuando planteemos lo del trabajo, júntense ahora a través de Meet, es re sencillo poder compartir una pantalla, cada uno desde su casa, ver el video, después debatir un poco, sin tener la necesidad ahora en estos días de tener que salir a algún lugar, ¿sí? Eh, bueno, eso básicamente. Después le vamos a pasar ahí en las pautas, quizás vamos a hacer algún correo que se llame Cátedra de Economía, porque venía usando el mío, así nos pueden enviar los trabajos allí. Bueno, a grandes rasgos un poco es eso. O los pueden enviar al grupo de WhatsApp o al Drive que tenemos en común también, donde ustedes pretendan. Está bien. Yo Seguimos. quería agregar algo que decía Barrios también. Él hablaba del gasto, también un tema que ya lo hablamos, del gasto público, de la política. Él decía, primero vemos a dónde vamos y después vemos a dónde sacamos la plata. Esta concepción es totalmente opuesta a lo que la ortodoxia económica plantea, que es que si no hay recursos no se puede gastar, no se puede hacer política porque no tenemos los recursos. Acá él plantea exactamente lo opuesto, y bueno, y en algunos momentos históricos nuestros se demostró que realmente es así, que uno fija el norte, fija la política tiene que ser orientada hacia el pleno empleo, hacia el desarrollo, y después, bueno, la economía lo sigue. Con las decisiones correctas vemos dónde sacamos la plata. Pero bueno, quería rescatar porque también es algo que él dijo en la charla. Bien. Vamos entonces a continuar con Producto Bruto. Las personas que se hayan cursado el año pasado y hayan hecho los prácticos, creo que la estoy viendo a María acá, no necesitan presentar los prácticos este año. Sí, ¿sí? profe. Eso Bueno, tiene que ver también con que somos condescendientes. No, de acompañar un poco los procesos para no hacerlo tan engorroso. Lo cual no implica de que no dejen de mirar ese videíto. Son 12 minutos, 15. Está bueno que lo puedan hacer. A ver. Estoy pensando presentar una ventana PowerPoint. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? sí se ve. Bueno, aten el perro, Producto Bruto. Producto Bruto Interno, el otro día cuando hablábamos del crecimiento del país, hablábamos justamente de esto, del Producto Bruto Interno, digamos, lo que marca el crecimiento de la economía de un país es su Producto Bruto Interno, mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado dentro de las fronteras de un país en un año determinado. Esa es la definición del libro de Muchin y Becker, eso es Producto Bruto Interno. Eso se toma en un examen y ustedes tienen que saber más o menos qué es la cantidad de recursos que se generan en un país en un tiempo determinado, que generalmente es un año. En la Argentina estamos trabajando actualmente con un producto que oscila los 330 mil millones de dólares. ¿Sí? Eso va variando, ha caído muchísimo el producto en los últimos años. Es decir, que ha caído la economía argentina. No es menor ese dato. Eso implica que no es directamente proporcional, pero si cae el producto, generalmente eso termina afectando a los sectores populares, que hoy están en boga, ¿no? No sé si ustedes se han enterado en las noticias de la semana, pero hay grandes discusiones por el tema del cierre de exportaciones a la carne. Entonces, ¿alguno tiene opinión formada sobre ese punto o no? ¿Comen carne ustedes o hay gente vegana, mucha vegana? O gente vegana forzada, digamos, porque la carne está cara. Cuando hay dinero nomás. Cuando hay dinero. Bien. ¿Y qué opinan? ¿Tienen alguna opinión? ¿Saben qué está bueno? Ustedes como ciudadanos, ya como futuros egresados universitarios, cuando se den debates así,
sobre todo porque están cursando materias en las cuales pueden llegar mínimamente a instalar el debate, ¿sí? Sin siquiera ustedes coincidir o no con las posturas que tengan los profesores. Eso siempre tienen que tenerlo en claro. Pero que no les pase por el costado, porque todas estas temáticas forman parte de nuestra vida, de nuestras discusiones familiares, con amigos, con amigas, de nuestra realidad. Cuando salen de acá seguramente van a ir al súper, al almacén de la esquina, a comprar algo para comer. Bueno, siempre estamos totalmente atravesados por este tipo de cosas. Entonces, no es menor que ustedes se interioricen, tengan cierta curiosidad por estas temáticas que hacen a nuestra formación también como graduados universitarios. No podemos ser una isla que solamente nos esté interesando el rubro turismo, sino también todo. Yo quería agregar algo, Juan Pablo, ahí. Vos dijiste el producto está relacionado con algo que hablábamos hoy también, con el empleo. O sea, está íntimamente relacionado. Cuando crece el producto, el empleo crece, es decir, baja el desempleo, que es la variable más importante de la economía para nosotros, es el empleo, porque es la que permite, digamos, abastecer a las personas que vivimos en este país. Entonces, permite satisfacer las necesidades de los habitantes. Entonces, lo relacionamos directamente con el empleo. Y otra cosa, la definición de PBI decía interno, es el Producto Bruto Interno. Y final, es la producción de bienes finales. Es decir, son bienes que no son, o sea, son finales no intermedios, porque hay un montón de bienes intermedios que después se transforman en finales. Porque imagínense la producción de autos, cuando vos fabricás la chapa para hacer una puerta, la vendés a otra industria que hace la puerta, y así va pasando de industria a industria, pero no llega al consumidor final esa venta. El auto recién llega al consumidor final. Por eso hay que sumar todos los bienes finales, no los intermedios. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Me dio calor. Bueno, tiene razón Cristian. Y acá también se da, y tiene que ver con nuestro conocimiento, que no es para nada menor, y les decimos que nosotros a esto lo vemos de grandes. Fíjense ustedes la posibilidad que tienen de rediscutir estos temas. Generalmente cuando hay discusiones entre economistas ortodoxos y heterodoxos, los ortodoxos hablan de el crecimiento, la economía tiene que crecer, tiene que crecer, tiene que crecer, pero también hay que achicar el gasto, hay que achicar el gasto, hay que achicar el gasto. Siempre plantean que haya que crecer. Por ejemplo, si nosotros aumentamos las exportaciones y demás, como viene pasando en los últimos tiempos, en los últimos meses, es muy probable que la economía crezca, pero ahí también nosotros necesitamos replantearnos, cuando crece la economía, ¿a dónde van esos recursos que se generan? Si se distribuyen al conjunto de la población o si se concentran en la capa más alta. ¿Se acuerdan cuando dábamos la pirámide? En la capa más alta de la población. Entonces, a veces puede crecer el PBI, como ha pasado en Colombia y en Chile, no sé si leyeron la nota que escribí el otro día en el diario, pero, ¿qué pasa? No se distribuye ese recurso, se concentran en las capas más altas, entonces tampoco se genera empleo, ¿sí? Porque hay actividades que no generan empleo. Por ejemplo, las actividades ligadas a la agropecuaria no son grandes generadores de empleo, sí la industria. Entonces, como para que tengamos en cuenta, los economistas ortodoxos, liberales, plantean el crecer para distribuir. Y los que tenemos un pensamiento más ligado a la heterodoxia, planteamos la ecuación antagónica, sería distribuir para crecer. Es decir, que desde el Estado se facilitan los mecanismos necesarios para inyectar recursos, no solamente en los salarios y demás, sino en inversiones privadas y productivas, de manera que se pueda distribuir y se pueda generar una mayor equidad en cuanto a la distribución de recursos de nuestros habitantes, ¿no? Eso va a traccionar, en definitiva, a que la economía crezca, pero desde abajo hacia arriba, ¿sí? Mejorando los salarios, mejorando los ingresos, teniendo mayor capacidad de consumo. Es como para que tengamos en cuenta, porque son dualidades y discusiones que se dan siempre. Y quizá se me ocurre
puede llegar a ser una pregunta de examen donde les preguntemos cuál es el mecanismo que utilizan los liberales para plantear el crecimiento, y sería crecer para distribuir, y cuál es el mecanismo que se defiende desde la heterodoxia, que sería distribuir para crecer. ¿Sí? Que quede grabado, así interno. Bueno, dentro de lo que es, no sé si querés decir algo, Cristian, perdón. No, me acordaba de un ejemplo típico de lo que vos decías del PBI per cápita. O sea, hay un Ajá. índice, un indicador que es el PBI per cápita, que es tomar el PBI y dividirlo por la cantidad de habitantes del país. Eso nos da la riqueza que se genera por habitante por año. Y hay países como los árabes que tienen un PBI per cápita altísimo, son los países petroleros, pero no se ve reflejado en la vida de la gente, porque queda en un sector una minoría inmensamente rica y no se distribuye en el grueso de la población. Así que bueno, tampoco no es solamente, como decía Juan Pablo, crecer, sino que hay que distribuir también. Fíjense que, y me acuerdo de una mesa de examen de esta materia en la facultad, que habían algunos profesores que planteaban como una época virtuosa de nuestra economía, allá por 1930, cuando estaba en plena vigencia el modelo agroexportador. La Argentina crecía porque tenía una gran capacidad de exportación al mundo, pero solamente las pequeñas familias de la aristocracia eran las que se llenaban los bolsillos, mientras gran parte de la población estaba prácticamente en situación de esclavitud en términos laborales, sin derechos, sin cobertura de nada. Entonces, cuando se plantea crecer, hay que ver bajo qué condiciones, ¿sí? Si ese crecimiento nos involucra a todos o es un crecimiento de clase. También hay que plantearlo a eso, porque si no nos venden cualquier cosa. Y ese modelo agroexportador fue totalmente nocivo para el conjunto de la población. Era un modelo que lo único que hizo fue enriquecer a las familias más ricas, vale la redundancia, de la Argentina. De la pampa húmeda, que eran las que tenían cereales y ganado. Dentro del Producto Bruto podemos identificar el Producto Nacional y el Producto Interno, ¿sí? La medición del Producto Nacional implica considerar la nacionalidad de los capitales con los que se producen los bienes y servicios que se incluyen en la determinación del producto. Y el Producto Interno implica considerar que los bienes y servicios que se incluyen en la medición del producto son los que se producen dentro de los límites de un país. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? El Producto Nacional es el que está vinculado solamente a los bienes y servicios que se producen en relación con empresas que son de aquí, de la Argentina, y el Producto Interno está vinculado con los que se producen aquí dentro de las fronteras de la Argentina, independientemente de qué nacionalidad tengan esos capitales. ¿Se entiende un poco la diferencia? En economía se considera la residencia de los capitales, no de las personas. Capitales de residencia nacional, las ganancias obtenidas con los mismos que dan en el país, bueno, es más o menos lo mismo que le veníamos diciendo recién. Vamos a ir a esta fórmula, ¿sí? Vamos a llegar a la fórmula después de, a ver dónde está, la ecuación macroeconómica fundamental. ¿Te gusta esto vos, Frank? Bastante. Sí. Bueno, fíjense, acá están Producto Interno, Producto Nacional, renta de residentes nacionales o renta de residentes extranjeros. Renta e ingreso es lo mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta todo este tipo de cosas. Y la diferencia del PBI nominal y del PBI real es que el PBI real es el que tiene el efecto de la inflación, ¿sí? Y el PBI nominal no. Para que ustedes más o menos entiendan un poco la diferencia entre nominal y real. Puede ser pregunta de examen, anótenlo, ténganlo en consideración. La ventaja de las variables reales es que los valores no se desactualizan y son fácilmente comparables. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a ir directamente a la ecuación macroeconómica fundamental, que habla de la demanda agregada, y la tenemos acá.
El PBI es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Esta debe ser una de las preguntas más importantes de la unidad 3. Tienen que saberlo, tienen que entenderlo. Cuando nosotros hablábamos recién de la definición del PBI, cuando de todos los recursos y demás, tenía que ver con todo, con esto, ¿no? El consumo, la inversión, el gasto público y la diferencia de exportaciones e importaciones. Así se compone el PBI. ¿Se entiende o no? Chicas, chicos. El primer término, que sería este para los fanáticos de las matemáticas, de esta ecuación representa los bienes y servicios finales que se han producido en el sistema económico a precio de mercado, es decir, a su valor de comercialización. Y el segundo término muestra los usos que se hacen de los bienes y servicios finales producidos por el sistema económico. Es por esto que de este lado de la ecuación se lo denomina el gasto, ¿sí? Pero ahí está todo bien distribuido de acuerdo a su utilización. Si es consumo, si es inversión, si es gasto público o si es exportaciones netas, que después lo vamos a hablar bien de qué es exportación e importación. Ya estamos medio que terminando. ¿Cuántas son? Ah, no, son muchos más. Está desactualizada la info que sigue después. Bueno, dentro de la ecuación macro... ¿Querés decir algo, Cristian? Sí, por ahí en la ecuación macroeconómica, el PBI, si querés volver un poquito a la familia, ahí, o sea, PBI es la producción total de bienes y servicios finales de un país que produce el país en el año, y todo lo otro sería quién gasta. El consumo, la sede de consumo son las familias, las personas, nosotros, que vamos y compramos bienes y servicios finales. La I de inversión son las empresas que van e invierten y compran bienes y servicios finales. El gasto del Estado también gasta en bienes y servicios. Y las exportaciones netas se refiere a los residentes del exterior que vienen y nos compran a nosotros productos, bienes y servicios finales. ¿Se entiende o no, más o menos? Sí, entendieron. Si no contestan, es porque entendieron todo. Entendieron todo. A ver, voy a mirar las caras. Sí, Sebastián se está comiendo las uñas, así que entendió todo, como yo, me como las uñas. Re poca gente se pone en la cámara. Muy bien, Lucía, que está tomando apuntes. Tiziana está tomando mate. Lara está concentradísima. Y Catherine, ¿cómo te dicen Catherine? ¿Catherine o Catherine? Katy, bueno, Katy. Katy también está reconcentrada. Y Ayelen también, desde el minuto 0. Creo que Ayelen, a ver si no estoy viendo mal. Me fui a buscar una torta frita, profe. Ah, no. Y está al lado de un hogar. ¿Puede ser o no? ¿No estás pegada a un hogar ahí? Ya está. Ahí, hasta el miércoles no sale. Equitativa distribución de la riqueza. Me encantaría estar al lado de un hogar. Amo los hogares y el campo y la leña. ¿Alguien más está con...? Es grande, por eso. Claro, sí, pero los hogares son hermosos. Hay que tirar un churrasquito cuando baje la cama. Acá también, profe. Sí, baja. Profe, no prendo la cámara Calentando porque el no agua me al mate encuentro en mi casa. Bueno, Paula, estás perdonada. Importante que puedas estar. Qué hermosura ese hogar, por favor. ¿Y te insume mucha leña? ¿Dónde vivo? ¿En Paraná? No, ahora estoy en Paso de la Laguna. Son 15 kilómetros Ya de en más por mis ahí. pagos, por eso. Está en mis Por pagos. eso la leña. Qué No va a grande la hacer leña. Qué belleza. Yo tenía salamandra en mi casa, no hogar. Pero bueno, No, acá frío, es muy sí. grande la casa, por eso hicieron un hogar. Lo comprimí un poco. ¿Y nos podés mostrar una imagen de una torta frita, aunque sea para hacernos desear? No quiero comer torta frita. Se puede. ¿O no mentiste? Bueno, más. seguimos. Qué lástima, qué ganas de comer torta frita. Bien, el consumo es la parte del PBI adquirida por las familias como usuarios finales. Después vamos a ver un poco en el flujo de la renta, no me acuerdo si está en esta unidad o en la 4, cómo ingresan y cómo egresan al flujo circular de la renta, justamente cada una de las variables.
La inversión privada es la suma de planta y equipo comprado por las empresas, la construcción de nuevas viviendas para uso residencial y la variación de existencia. ¿Sí? El gasto público es el realizado por el sector público en bienes y servicios y comprende todos los gastos en que este sector incurre para pagar la nómina de sus empleados, más los costos de los bienes, carreteras, ferrocarriles y servicios de consultoría, financiero, sanitario, que compra al sector privado. El gasto público de consumo e inversión es igual al aporte del sector público al PBI. ¿Se entiende? Dentro del PBI lo que aporta el Estado es esto. La letra G, el gasto público. ¿Sí? Profe, ¿puedes volver al de la I un segundito? La I es la inversión de las empresas privadas. La C es el consumo de las familias. Y la XN, ahora vamos a ver qué es. No es X-Men, sino que es XN. Sí, ¿Está? A ver, ahí está. Las exportaciones netas son las diferencias entre las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. Esto es, las importaciones se tienen en cuenta como sumando negativo en el cálculo del PIB. Eso no va, pero ustedes tienen que tener claro que las exportaciones es lo que nosotros le vendemos al mundo, ¿sí? Las importaciones es lo que nosotros le compramos al mundo. La diferencia de eso, que generalmente para que el país más o menos camine, tiene que ser un saldo positivo, es decir, que nosotros le tenemos que vender más de lo que le compramos. Si le compramos más de lo que le vendemos, porque estamos en un grave problema. Y es donde tenemos déficit comercial. Bueno, eso es lo que tienen que saber. Esas son las XN, las exportaciones netas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y acá van a ver entonces cómo se pregunta oferta global y demanda global. Hoy hablábamos que la oferta global estaba compuesta por el PBI, por la parte izquierda de la fórmula, y la demanda global estaba compuesta por el consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. Si hacemos un pasaje de términos, esta M son las importaciones, es lo que está restando acá. Se llama neto porque está neto, las exportaciones están netas de la M, que son las importaciones. Entonces, la oferta global está compuesta por el PBI más las importaciones, que es lo que le compramos al mundo y que acá estaba restando y acá pasa sumando. Y la demanda global está compuesta por consumo, inversión, gasto y exportaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Cristian, ¿querés decir algo? No, está clarísimo. Bueno, esto yo nunca lo tomo, si lo quieren ver. El ingreso nacional, tienen que verlo porque si tienen que reunir alguna mesa que no sea con nosotros, seguramente lo pueden llevar a tomar. ¿Sí? Y este cuadro que debería buscar alguna imagen un poco más linda. Pero fíjense cómo está planteado de lo que hablábamos recién de las fórmulas, ¿no? El flujo circular de la renta, tenemos los hogares y las empresas. Y acá habla, por ejemplo, que las importaciones es una salida del flujo circular de la renta y las exportaciones son un ingreso, ¿sí? Porque yo estoy vendiendo y me está ingresando recursos. Las importaciones estoy comprando, entonces estoy sacando recursos del flujo circular de la renta. La inversión también es un ingreso. El gasto del Estado también es un ingreso, ¿sí? Los impuestos son un ingreso, impuestos netos. Pero como para que ustedes tengan una idea de cómo funciona este flujo circular. Con este cuadrito es un poco más sencillo de entender. No sé, Cristian. Sí, no, el cuadro la verdad que no se ve muy bien, pero creo que había otro esquema un poquito más lindo que... Ah, bueno, me va a criticar el cuadro. Se agitó una grieta acá. Lo estoy viendo y no se lee mucho, nada, no sé, los chicos ahí peor, Ustedes no saben, ahora manejo un poco mejor estas cuestiones, pero lo que me costó hacer ese cuadro y cortar esas porquerías, ya lo voy a... Lo vamos a hacer más lindo. Igual lo importante es que ustedes lo entiendan, Ulises. ¿Se entiende eso o no? Todo esto se profundiza Sí, se con el entiende. libro. ¿Sí? Yo les voy a pasar Sí.
Otra cosa que les tengo que pasar son los PDF del libro que tratan cada unidad, básicamente del libro de Mochón. O sea, con eso que tienen que ir profundizando, más los PowerPoint, más estas clases, tienen para hacer un rendimiento fantástico de la materia. Y como no hay mucho más, yo esto siempre lo tengo, esto es re viejo, pero no está mal que ustedes lo vean. ¿Quiénes son y qué hacen? Esto es como para el cierre ya de la unidad y siempre cuando hablábamos de la renta me gustaba hacer mención. Esto está totalmente desactualizado, pero es la misma gente que va cambiando. ¿Vieron como el ranking de música? Los 10 puestos más escuchados. Bueno, acá más o menos lo mismo, porque son básicamente las mismas familias. Fíjense que esto es del año 2018. Fíjense allá, Mercado Libre, Marcos Galperín. Su fortuna era de 1.600 millones de dólares. Hoy, en el 2021, Marcos Galperín es el más rico de la Argentina, es el dueño de Mercado Libre y tiene una fortuna superior a los 6.000 millones de dólares. ¿Sí? ¿Están escuchando? Sí, para que ustedes se den una idea, ¿no? Porque para que ustedes vean que la economía está mal, como dice Barrios en el video, no es que son los recursos escasos, son suficientes pero están mal distribuidos. ¿Cómo puede ser que haya una persona que maneja un grupo económico que haya aumentado en tan poco tiempo tanto su riqueza? ¿Y por qué hay otros sectores de la economía que somos la mayoría, que estamos cada vez más empobrecidos y que los recursos no nos alcanzan para ir a comprar un paquete de fideos, por ejemplo? Me refiero a un paquete de fideos haciendo una metáfora, ¿no? ¿Y quién tiene vinculación con los alimentos? Vieron que ahora están en tema de tabú, uno de los más importantes es la inflación, ¿no? Bueno, uno de los más ricos, después les voy a actualizar este ranking con los datos más nuevos, esto de 2018. Uno de los tipos más ricos es este que está acá, se llama Gregorio Pérez Compán. En el 2018 su fortuna era de 1.800 millones de dólares, es mucho más ahora. Es el dueño de Molinos Río de la Plata, y Molinos Río de la Plata tiene que ver específicamente con situaciones ligadas a los alimentos, ¿sí? Me están llegando notificaciones. Con lo cual, sería importante que podamos trabajar sobre estos temas, porque este tipo de corporaciones, de monopolios, de las empresas alimenticias, lo que han hecho a lo largo de los tiempos es ir absorbiendo las pequeñas industrias, las pymes. Entonces ellos son los que imponen el precio y se quedan con la rentabilidad. Es muy difícil de controlar a estos gigantes de la economía, que la mayoría de ustedes no los conoce, y quizá se me ocurre, puede llegar a ser pregunta de parcial para que ustedes lo vayan manejando. Nosotros vamos a actualizar quiénes son los 10 hombres más ricos de la Argentina. Les vamos a preguntar quiénes son y a qué empresa, a qué rubro están ligados, ¿sí? Porque eso tiene que ver con un conocimiento de la economía en general, digamos. Ustedes no pueden pasar por una materia de economía sin que no se hable de quiénes son los más ricos de la Argentina. Y si empezamos a burguetear un poco más de cómo llegaron a obtener esas riquezas, entraríamos en un ostensible debate. Pero fíjense otro nombre, Paolo Roca, de hace años, que es uno de los más ricos de la Argentina, es el dueño del grupo Techín, que está ligado al acero, ¿sí? Fulgeroni, no me acuerdo Fulgeroni de qué es el grupo Bridas, pero uno de estos, bueno, Alberto Remers, que es el laboratorio, Salud. Fíjense cómo han aumentado los medicamentos en el último tiempo, están prácticamente inaccesibles. Jorge Brito, que se murió hace poco, un banquero. Básicamente son esos, que han ido cambiando un poco. Fíjense cómo escaló ranking en Marcos Galperín y ahora está en el primer lugar. Pero se los vamos a dar actualizados, le vamos a pasar un link seguramente al grupito y lo vamos a colgar en el campus, y seguramente va a formar parte de las preguntas del examen, que ustedes sepan quiénes son los 10 tipos más ricos, más o menos qué fortuna tienen y a qué rubro, a qué empresa están vinculados, ¿sí? El más rico del mundo es Jeff Bezos, es el dueño de la empresa Amazon,
y tiene una fortuna que se calcula en 155.000 millones de dólares, ¿sí? Amazon es como Mercado Libre de acá, pero ya en Estados Unidos. Fíjense cómo el tema de la virtualidad y demás, que precariza enormemente a los laburantes, ha trascendido a lo largo de los tiempos y ha generado fortunas incalculables, siempre y en gran porcentaje informalizando sus economías y dejando afuera a muchísima gente. En tan poco tiempo concentraron la riqueza de una manera exorbitante. ¿Algo para comentar? ¿No? No, profe. Bueno, si no tienen nada más para decir, nosotros nos estamos agarrando el auto y nos vamos a Paso de la Laguna a comer tortas fritas al lado del hogar. Creo que ya no quedan. No, No, te no nos pasó foto, nos estaba mintiendo nomás. Mostrarles. Claro, No, queremos yo te saber si los mandé recursos son fotos. escasos o son suficientes. A mí me mostró y tenía de verdad. Hay ¿Ah, que sí? distribuir. Fotos del grupo. Bueno, un saludo grande, que pasen bien estos días. Métanle un poquito a esta materia, a ver si pueden avanzar con la unidad 2, con la 3, con el práctico, entonces después se la sacan un poco de encima. Me gustaría escuchar antes de que cerremos si les parece accesible la forma en que la damos, en cómo, sobre todo aquellas personas que han cursado en otras comisiones y demás. Me interesa sobremanera eso. Yo, por Profe. ejemplo, el año pasado hice con otro profesor, con Martínez, en la comisión 1, y Ajá, cuando explicaba con el Excel a mí me mataba. con el Excel. Sí, me quedaba nula, porque a veces explicaba de otra forma y yo no lo relacionaba y me costaba horrores y ahora se me hace mucho más fácil. La forma de ir relacionándolo y buscando ejemplos cotidianos me ayuda mucho. Bueno, eso es lo que intentamos hacer nosotros, por eso le preguntamos, no nos es menor, no venimos acá a recitar un cuentito y que ustedes escuchen y si lo interpretan o no, nos da lo mismo, no, nosotros queremos que ustedes lo interpreten, que se queden pensando, que les genere dudas, que les genere comentarios, no que Sí, pase además que, desapercibido. o sea, que les sirva, digamos, para algo, porque de nada sirve venir y dar un Excel con un montón de datos y fórmula que no entiende nadie. La verdad que no tiene sentido. Bueno, y así fue Bueno, durante todo el gurizada, año pasado. ¿cómo? Que así fue durante todo el año pasado las clases con el otro profesor. Yo también las hacía y era, todas las clases era lo mismo, nos explicaba con un Excel que yo en lo personal tampoco entendía mucho y así como ustedes están explicando ahora es mucho más claro y con las imágenes, con todo se hace mucho más comprensible. Creo que es un Bueno, claro ejemplo Bien. de lo que decías hoy al principio de la clase, digamos, del rol que cumplen los profesores, porque yo dejé la materia porque no la entendía, digamos, y ahí se ve reflejado lo que decías, que no sea que le digas que no entendés, no entendés, bueno, no sé, entendelo, no te daban como otra solución. Y yo dejé la Claro, la materia y ahora estoy metodología en sí era motivada así. con ustedes, digamos. una de las mayores satisfacciones que sentimos nosotros como profesores es que ustedes se sientan cómodos con la materia y que le encuentren algún punto positivo, algo que los atrape, que les guste, que sientan que les sirve para algo, digamos. Para mí eso ya está. Y sobre todo que nos entiendan. Y si no nos entienden, que nos digan, digamos. Creo que un poco es el objetivo. No venimos a ponerle una traba, sino que venimos a acompañarlos en este proceso. Acompañarlas, acompañarlas. ¿Sí? Gurizada, que descansen. Gracias por el tiempo. Yo quiero saber si va a subir todas las filminas al aula. Sí, voy a subir todo, Paula. Quédate tranquilo. Hay gente, vieron que hay gente que ni siquiera arrancó la unidad 1 y hay gente que está esperando la unidad 8 ya. Siempre pasa eso. Pero bueno, genial, Paula. Gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Terminamos la unidad 3. Esta noche, entre esta noche y mañana, subo todo el material. Dale, profe, gracias. Nos Que estén vemos. ricas las tortas fritas. Nos vemos. Chao. Nos Adiós. vemos. Chao, Chao. profe. Chao, profe, buen fin de. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao.
Abigail y Agustina quedaron enganchadas, en posición adelantada. Ahí está, profesor, gracias. Suerte. Quedó Abigail. Abigail. Dale, vos podés cerrarla. No.